Qué barbaridad, mi querido Gonzalo Oliveros. Qué gusto saludarte. Me decías datos escalofriantes, mi querido Gonzalo. Miren, a ver, buenos días, Fernanda. Les voy a dar unos datos nomás para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación hoy en Ciudad de México y seguramente es algo que se está replicando en otras partes del país. Durante los últimos 6 meses, los ingresos hospitalarios en la Ciudad de México por COVID eran entre 50 y 60 casos diarios. Los últimos 3 días han sido entre 160 y 170 casos diarios. Se ha triplicado el número de casos de COVID que necesitan hospital en la Ciudad de México. Esto, por supuesto, se traduce en una saturación de hospitales. No hay en este momento camas y nada más hay que recordar que lo que se quería cuando a principios de la pandemia era el término aplanar la curva, era que no hubiera una explosión de casos y que rebasara la capacidad hospitalaria. Hoy estamos ahí y tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que entender de una vez por todas que si no tiene que salir de casa, no salga. Porque estos números que estamos dando de Ciudad de México se están replicando en otros estados y en otros sectores de la población. Si tuviéramos la oportunidad de ver las gráficas de incidencia hospitalaria en otros estados, muy probablemente estarían en ese crecimiento como lo estamos viendo en Ciudad de México. Habrá casos, por supuesto, en donde son mucho más moderados o tratan de estar aplanados a partir de otro tipo de medidas o de que ya una parte importante y considerable de la población no sale de su casa. Pero hay otros en donde por necesidad, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay un sector de la población que no se puede guardar por la Claro. necesidad, por tener que trabajar, porque tiene que dar servicios, porque si no, no lleva comida a su casa. Pero hay otro en donde sí podrían guardarse, contenerse, confinarse, y no lo estamos haciendo. Seguimos viendo bodas, seguimos viendo fiestas, vamos a ver posadas durante la próxima semana, vamos a ver cosas que debiéramos de considerar que no son prioritarias en este momento, Fernanda. Es alarmante lo que está pasando. Lo que sí, el mensaje es muy claro, Gonzalo. Si esta gente que va a la basílica, si la gente que acude a las compras navideñas, si la gente que acude a reuniones, en fin, todo esto que me parece tan ilógico en estos tiempos, tienen que tener la conciencia, darse cuenta que ahorita no les va a pasar nada, pero enero, febrero pueden poner altamente en riesgo a su persona y a su familia. Me dirijo específicamente a los jóvenes. Me dirijo específicamente a aquellos jóvenes que están hartos del encierro y que no están tomando las medidas precautorias necesarias, de esta precaución, de reunirse no más de 4 personas, con su sana distancia y su tapabocas. 6 personas a lo mucho. Están contagiando a sus padres, están contagiando a sus abuelos, están contagiando. Y si le sumamos ese grupo, más el grupo de la basílica, más el grupo de las compras, más el grupo, esto es un caos. Y les digo algo importante, hasta ahorita, gracias, no he dado la noticia de que no hay medicamentos para el COVID. Estamos hablando de camas, la gente está muriendo en sus casas. Los que se han logrado salvar es porque no están tan graves y tienen el medicamento adecuado. Yo no quiero decirles, hoy estamos a 11 de diciembre, si arrancando enero tenemos una escasez de medicamentos contra el COVID. Yo te lo pongo un poco peor. Y bonita la vamos a hacer. Yo te lo pongo un poco peor porque ya hay casos en diversos hospitales del país y ahí están los médicos que nos pueden escuchar, como lo están reportando a través de redes sociales, con cara y nombre y apellido, para que quede claro, de escasez de sedativos. ¿Te lo explico de otra forma, Fernanda? Sí, Si te tienen que entubar, no tienen con qué dormirte. sí, sí, efectivamente. Entonces, sí me parece
que debemos responsablemente de ser alarmistas porque estamos viviendo una situación de alarma. Punto, nada más. Lo demás es una inconsciencia y es un crimen de Estado. Punto. Si no nos ponemos bien conscientes de este tema, no vamos a poder llegar. Miren, hoy tuve una llamada con una persona que básicamente ha peluceado, ha minimizado, es un hombre de edad, con infartos. Él ha minimizado la pandemia. Él sigue saliendo, no se pone su cubrebocas. Cuando ya le tocó cercano a la familia, cuando ya le tocó que fíjate que ahora sí ya llegó cerca de mi familia, entonces como que dijo, ay, creo que esto sí existe. Y es terrible que mucha gente tenga que darse cuenta que esta situación es grave cuando le toca a alguien cercano. Pero también hay gente que aunque le toque a alguien cercano no le cae el 20, ¿eh? Y sabemos un caso muy importante en México en donde la hermana muere de COVID en el hospital militar. Y él sigue sin usar cubrebocas. Entonces, o nos ponemos las pilas nosotros como sociedad o vamos a seguir dependiendo de qué nos dice el papá gobierno y la mamá iglesia. ¿No crees? Fíjate que hablando del papá gobierno, Alfredo del Mazo acaba de dar a conocer que a partir del lunes todas las actividades no esenciales en el Estado de México cerrarán a las 5 de la tarde. Yo me imagino que siguiendo el ejemplo de Nuevo León y de Jalisco, van a también considerar cómo van a ser los transportes para evitar que la gente se aglomere en el transporte público, pero ¿cómo estará la cosa también aumentando en ciertas partes del Estado de México? Que el gobernador dice, momento, yo prefiero parar ciertas cosas y que las actividades no esenciales paren a las 5 de la tarde a partir del próximo lunes. A ver qué es lo que informa. En estos momentos debe de estar comenzando la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, a ver qué es lo que dice si seguimos en naranja al límite, al límite, 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 al límite, 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 o cómo es. Ella ya dijo en la semana que no ha cambiado el semáforo en Ciudad de México porque es responsabilidad del gobierno federal. Entonces vamos a ver si seguimos viviendo en esto que parece bona fina porque es pura naranja artificial. Mira, la gente nos dice, por ejemplo, Ricardo Sánchez, en Guadalajara sí hay camas. Hay unas historias desgarradoras, ¿eh? Por acá nos dice, mis suegros hace 15 días les dio, los dos se internaron de forma privada, pero en un inicio tuvieron que adaptar su casa para que se pudieran atender ahí. El doctor Agüed ayer lo dijo claro y fuerte en una reunión que tuve en la tarde. No le jueguen, ¿eh? Esto está terrible. Terrible. Fíjate, por acá dice, acá en Saltillo, Coahuila, nos pasó hace un mes con mi padre, nos dice Mike. No me lo aceptaron en hospital privado. Hace una semana lo ingresaron al IMSS y murió de COVID. Así. Así los casos en donde, si eso no nos cae el 20, dice Abigail, mi hermana trabaja, Fer, en un hospital que atiende a pacientes COVID. Ella nos comenta que está horrible la situación, que está fuera de control y que es más culpa del ciudadano porque no tenemos criterio propio para cuidarnos unos a otros. Es que ahí está el tema. Cierto, muy cierto. Muy cierto. Por acá. Muy cierto. Los hospitales hacen un esfuerzo enorme. Hay que tomar en consideración que esto también afecta a otros padecimientos, mujeres embarazadas, gente con problemas crónicos. Hay también partes en donde pues, la capacidad y los hospitales en la Ciudad de México son muy amplios para tratar ese tipo de cosas y se agradece, pero hay otras partes en el país en donde no. Y que hay muchos hospitales que están metidos específicamente al combate del COVID. Entonces, es bien importante que nos cuidemos no solo por el COVID, sino por todo lo demás, por la cadena que se va desmarañando alrededor. Dice Alexander Montaño, fíjate, Fer, que mucha gente del Estado de México se va a atender a la Ciudad de México,
Pero ¿qué crees, Alexander? Ya muchos de la Ciudad de México están buscando opciones en las zonas cercanas. Cuernavaca, Puebla, Querétaro, en fin. Gracias, Flaky Guapo. Hasta el lunes en punto de la hora. Aquí nos escuchamos.